lleva tantos años la izquierda fabricando una España en la que nuestro país es uno de los países del mundo con más acosadores de mujeres, tanta violencia y subyugación patriarcal estructural para que el secretario general del Partido Socialista de Madrid y delegado de gobierno, José Manuel Franco, acabe convirtiéndose en un acosador y maltratador de mujeres por control remoto. El secretario del PSM es la versión política de ese tipo de asediador de mujeres. Existen varios y varios se han repartido a lo largo de la historia del Partido Socialista y de Podemos. Existe el acosador por humillación amorosa, esa categoría impuesta por acosadores que se sienten frustrados o humillados tras haber sido rechazados por la víctima. Después está el acosador lujurioso, ese tipo de acosador que se caracteriza por estar motivado por la lujuria y la excitación sexual y que a veces convierten en asesoras, ministras o becarias a las destinatarias de sus favores, como podría ser, por ejemplo, no sé, Pablo Iglesias. Después está el acosador doméstico, que lo practica en un entorno relativamente privado y que normalmente machaca a la pareja o la amante. Se puede considerar que estos acosadores se involucran en violencia doméstica, ya sea mediante el ataque a la dignidad o el ataque físico, o ambas cosas. Por ejemplo, tenemos al exsecretario del PSE y militante del Partido Socialista, Jesús Eguiguren, condenado por darle como una estera a su señora. Y después está el acosador de mujeres político, tipo Franco, que ya demostró sus habilidades con el acoso a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por ejemplo, el acosador político puede mandar a sus huestes a seguir cada día a una parlamentaria a su casa para intimidarle, puede filtrar noticias falsas a periodistas afines para arruinarle la vida o incluso puede pagar por someter a la víctima a sus alcaldes y así estar bajo el control de aquel que les señala. Como ha ocurrido precisamente con José Manuel Franco, también, no me cansaré de decirlo, delegado del Gobierno de Madrid, que tiene mando sobre la Policía Nacional y sobre la Policía Autonómica. En esa pillada por OK Diario, en una conferencia con los regidores socialistas en Zoom, animándoles a acosar literalmente y a hacerlo además repetidamente a Isabel Díaz Ayuso para lograr así el mando de la Comunidad de Madrid, usando la muerte de los 20.000 ancianos de las residencias de mayores a los que Sánchez les ha despojado de su condición de víctimas por conveniencia política. La particular cuneta del Partido Socialista y de Podemos, un exterminio gubernamental que ha consistido en la administración de morfina para morir solos y en silencio, el pacto de Toledo macabro del Partido Socialista y de Podemos. Y decía Franco, entendedme, tenemos que retorcer el tema de las residencias, hay que capitalizar el descontento del personal sanitario y de los pacientes. Pero ojo que igual los tengo que multar, decía como Pilato. Ayuso ha de ser imputada por cohecho impropio por el asunto del apartamento. Decía sobre aquel piso que alquiló al empresario Quique Sarasola durante la época del confinamiento para no contagiar a su familia, de su propio dinero, de su bolsillo. Habrá que conseguir que Ciudadanos apoye una moción de censura, terminaba. La versión 4.0 de aquellos SMS enviados por Rubalcaba y por el Partido Socialista el mismo día del atentado del 11 del 2004, que capitalizaron con efectividad máxima las muertes de 193 personas asesinadas y 2.000 heridas para que Zapatero ganara las elecciones del gobierno de España. A día de hoy, con 50.000, ya ven ustedes que no han pedido ni siquiera perdón. Decían, Aznar de Rositas lo llaman jornada de reflexión y Urdazi trabajando. Hoy, 13M, a las 6 de la tarde, sede del PP en Génova 13. Sin partidos, silencio por la verdad, pásalo. Esto era lo que sucedía en 2004, con lo cual lo de ahora es casi pegata a minuta.
La única diferencia entre el delegado de gobierno de Madrid y la Cosa Nostra o la mafia calabresa es precisamente la cobardía de Franco para hacer él mismo el trabajo que le encargó esta semana a sus 30 alcaldes en esa videoconferencia. Evitar mancharse las manos en su labor de coacción para implantar su estructura delincuencial, que no por casualidad y mucho antes de ese amancebamiento público y a nivel nacional con el partido de la ETA, pues como partido político ya había sido nombrada la organización más corrupta y más ladrona de Europa por el caso de los ERES de Andalucía. Ya había sido condenada por la financiación ilegal de Filesa y ya había demostrado su negligencia o su diligencia, según como lo miren, operativa hasta en el terrorismo de Estado. Bueno. ¿Estamos fuera? Ya está. Bueno, muy bien. ¿Qué pintas tenéis? ¿Qué pintas que son tenéis? Bien. ¿Qué problema? Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Vale, te conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Pero nos conviene mucho, ¿no? No, la gente... Bueno... El modus operandi de Franco es el heredado de Pablo Iglesias, el fundador, con calle puesta y alfombrada, engalanada por los socialistas en Madrid. Ese sujeto que amenazó al líder del Partido Conservador y antiguo presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, el 7 de julio de 1910. Hemos llegado al extremo de considerar que antes de que usted suba al poder deberemos llegar hasta el atentado personal. Y lo cierto es que apenas 2 semanas después, creo que el 22 de julio del mismo año, el mencionado Maura sufrió un atentado en una estación de tren. Hoy el PSOE, gracias a Dios, por otra parte, y adecuándolo a los nuevos tiempos, ha cambiado ese guerracivilismo de la pistola por el guerracivilismo, la violencia judicial. Es exactamente lo mismo que el PSOE hizo con Paco Camps y con Rita Barberá, pero que no se atrevió a hacer con Torra y con Artur Mas y con Puigdemont. Decían, no hay que judiciar la política, sí, cuando hay que acosar a una adversaria. Y digo lo de Rita Barberá porque el caso de corrupción fabricado por Rita Leaks fue famoso y además tuvo unas consecuencias penales muy concretas. Rita Barberá fue absuelta de una confabulación absolutamente falsa, con facturas falsas, para promover la violencia contra ella en la calle. Y esto lo hizo el Partido Socialista y esto lo hizo Compromís. Fueron ellos los que promovieron esa violencia desde el Parlamento valenciano, que levantó tal marabunda de gente violenta que Rita llegó a recibir una llamada de amenaza y varias balas en un sobre en su casa. Además, Rita, por ese miedo que normalmente tiene la derecha del Partido Popular a no pasar por el tamiz moral de la izquierda, acabó siendo recusada por Isabel Bonich, la presidenta del Partido Popular en Valencia, a petición de la izquierda, de esa misma izquierda que había urdido este procedimiento falso en la sede valenciana. Y bueno, posteriormente ya sabemos todos cómo acabó. Rita acabó escondida y repudiada por su propio partido en el Senado semanas antes de que tuviera que mandar un SMS a un alto cargo de Interior donde alertaba de que la estaban amenazando de muerte. Simplemente recordarte la nueva carta de amenaza de muerte que he recibido. Esta vez me dan de plazo hasta el día 1. Estas fueron las consecuencias de un proceso judicial levantado por intereses políticos por parte del Partido Socialista y de Compromís. La fisonomía bulldoguiana de Franco es el preludio de ese gángster de partido que no tiene más remedio que serlo si no quiere acabar pidiendo dinero en un plato de plástico a la puerta de un supermercado o vendiendo pañuelos en un semáforo, con todo respeto, porque ¿qué vas a hacer después de estar 39 años en política y tener un panorama intelectual, un cerebro desértico hasta el extremo, ¿no? Tanto que Franco se inventó directamente y durante 10 años sus
y sus correspondientes legislaturas la licenciatura de matemáticas. El colega se inventó 4 años de su vida madrugando para ir a clase y aprobando exámenes, para que digan que España no es el puñetero país de las oportunidades, el más bobo del PSOE de todas las Castillas, intentando hacerse pasar por René Descartes. A mí me recordó al típico fumeta de Podemos que en su perfil de Twitter convierte sus 10 años de activismo por los derechos adquiridos de los mandriles en la carrera de politólogo. O, por ejemplo, me recordó a los niños imberbes autocalificados como clase obrera, mientras 4 millones de parados y los miles siguen sin cobrar sus ERTEs. Mantienen al gobierno de estos analfabetos funcionales. Una licenciatura en matemáticas. Bueno, eso de inventarse y falsificar es muy fuerte, pero en fin, hay una explicación lógica que yo quiero dar primero porque creo en la transparencia y debo esta explicación así de claro ante todos ustedes y quiero aprovechar ya la ocasión para hacerlo. En primer lugar, lo que yo soy licenciado en Derecho, que es lo que consta en mi currículum actualmente, y eso es lo que soy. Y estudié matemáticas en su día, en mi primera etapa universitaria, porque voy por la tercera ya, estudié matemáticas en su día. Es cierto que no llegué a obtener la licenciatura y que lo que sí he sido ha sido profesor de matemáticas, profesor de clases de apoyo. Eso sí lo he sido y el tema se subsanó creo que ya en 2003. Creo que ya a partir de 2003 ya no apareció nada de eso. Con lo cual ya han pasado 15 años y yo entiendo que políticamente intente darle relieve a todo esto para desviar el tema. Otros temas más importantes, lo entiendo, pero la verdad es la que es y nada más. Así de claro, de rotundo y de sencillo. Pero sí que hubo unos años entonces en los Hubo unos años en que figuraba eso, efectivamente. Sí, O sea, existía irregularidad. Existía irregularidad durante unos años, sí, pero insisto, en 2003 se corrigió y ya está. Donde no había ninguna irregularidad es en que yo he sido profesor de matemáticas, ¿Y ante una clases de apoyo. irregularidad cómo se debe de actuar? Pues corrigiéndolo como se ha hecho en 2003. ¿Cuántos años estuvo eso en su currículum? Pues no lo sé exactamente, pero sé que estuvo unos años ahí y luego se corrigió. ¿Y la intención que era? ¿Usted quería inflar un poco el currículum o No, lo que ocurre es que cuando se pone profesor de matemáticas, pues instintivamente pues, se interpreta que uno es licenciado, y en este caso no lo era. Bueno, dicho todo esto que he dicho ya, que creo que era una explicación que les debía a todos ustedes, pues entramos ya en lo que considero importante y lo que creo que es importante para el futuro de la Comunidad de Madrid. Creemos que es urgente que haya un gobierno que se dedique a resolver los problemas de los madrileños. No sabemos todavía cuándo se va a sustanciar la moción de censura, pero... Y como el de Puebla de Brollón no tenía en realidad titulación, tuvo que apañarse medrando sin gestión, de forma que en cuanto salió a los ruedos, la juez Rodríguez Medel le metió una imputación por autorizar el 8M, aunque tenía conocimiento desde el día 2 y a través de sus servicios de prevención de riesgos laborales, de que había que guardar una distancia de seguridad de 2 metros por un virus rápido y letal, que obviamente el ímpetu revolucionario de las buscadoras de la almeja y del patriarcado no pudieron guardar, a la vista de como mínimo todas las que estaban en la cabecera: Begoña Gómez, la madre de Sánchez, Carmen Calvo, la ministra de Igualdad explotadora de mujeres de Galapagar y varias más. Fueron a hacerse el exorcismo patriarcal y, sin embargo, salieron por la puerta de atrás oprimidas por el virus de la pandemia mundial. Finalmente, José Manuel recorrió la milla verde judicial, a pesar de la omisión del Centro de Alertas Epidemiológicas de Simón de entregar la documentación reclamada por la juez y en contra de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado, prostituidas por el Partido Socialista. Vale, ahí tienes dos. En puridad y hasta la aparición de nuevas pruebas, Franco se libra de forma temporal porque el aviso entra en la intranet de Delegación de Gobierno el día 2 y él no accede a ella, aunque sabía que estaba dentro, no hace clic hasta el día 4. De hecho, el problema para no haber podido imputar a Franco es que el tipejo que ahora los ninis están tatuando en los muslos y en las camisetas era su asesor en estas lides. Y Simón dijo el día 2 de marzo, no debería ser un problema grave celebrar eventos multitudinarios. Suspender actos supondría que el virus circula sin control
por nuestro país. Hay medidas que a veces son más efectistas que efectivas, aunque mientras tanto el informe de Ana Carlos III decía que el virus ya circulaba sin control desde mediados de febrero. El 23 dijo Fernando Simón: en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad. Y el 28 de febrero Simón se descojonaba de los muertos y decía: el riesgo está perfectamente delimitado, no es un riesgo poblacional, la contención está funcionando. ¿El experto le dio acaso a Franco algún motivo para que suspendiera cualquier evento entre el 5 y el 14 de marzo? Vamos a ver cómo acaba ese archivo provisional en función de la segura imputación del connivente Simón.